Claudia te quiere, pero te quiere pobre. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. Los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. La ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. No, bueno, es que quien dice mentiras en realidad se habla al espejo. Yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. Al menos en su equipo dicen que odia a las feministas. Gaseaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. La única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Y así sucesivamente. El tercer y último debate entre los 3 candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, se desarrolló como un ring de box, uno en el que lo último que cuenta son las propuestas, pero como algunos analistas políticos y de comunicación suelen apuntar, ¿quién dice que los debates son para eso? Son el campo para hacer lucir la personalidad, el carácter, la percepción y sí, también la visión. Si partimos de esto último, nada nuevo, una vez más, durante la hora y media que duró este último encuentro televisado a 14 días de que más de 98 millones de mexicanos acudan a las urnas a decidir el futuro de México para los próximos 6 años y en la que por primera vez existe la posibilidad real de que una mujer encabece el poder ejecutivo en la historia del país. Sheinbaum, Gálvez y Maínez se encontraron en este tercer y último debate presidencial, solo que esta vez el ambiente se percibió y se dejó ver diferente desde un par de horas antes de que cayera la noche. Fue un domingo de debate largo que coincidió con un nuevo llamado de la sociedad civil a concentrarse en un zócalo de la Ciudad de México completamente lleno por la mañana del 19 de mayo. La candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, hizo presencia en la marcha de la llamada Marea Rosa, aquella que ha salido a las calles para protestar contra la reforma electoral y en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el INE. Esta vez no solo se vio ese color, entre la multitud también ondeaban las banderas de México y en esta ocasión también se dejaron ver las del PAN y el PRD con los colores azul y amarillo. El objetivo nuevamente fue hacer un llamado a la democracia y la vigilancia de la elección el próximo 2 de junio. Pese a ser una concentración de la sociedad, Gálvez aceptó acudir y ponerle sello con su presencia. Desde el templete, como si fuera un cierre de campaña anticipado, hizo un llamado al voto, dejar de lado a los partidos políticos, ya que el fin era ganar para unir y no para dividir, para sanar y no para lastimar. Fue una de las frases que recitó. Su participación en esta marcha es simbólica, ya que Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, han hecho de la plancha del Zócalo su lugar seguro para recitar sus promesas, sus logros, manifestaciones, aperturas y ahora cierre de campaña. Sheinbaum ya la tiene apartada para el 29 de mayo, a 3 meses de haberla iniciado y de haber recitado como adelanto sus 100 puntos de proyecto de nación, muy al estilo también de López Obrador. La energía de la mañana también se vio por la tarde, cuando los 3 candidatos se dirigieron al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. De los 3 debates, en este se vio más presencia de las porras de cada uno. Mucha actividad a los alrededores, entre música, gritos y compañía para Sheinbaum, Gálvez y sobre todo Maínez, a quien esta vez le acompañaron aspirantes de Movimiento Ciudadano a otros cargos, entre ellos Luis Donaldo Colosio Jr., Luis Donaldo Colosio Riojas, el protagonista de los titulares la semana pasada, al hacer un llamado a ambos candidatos de oposición a la reflexión para declinar y marcando él mismo también una distancia de los posibles objetivos de su propio partido, que es Movimiento Ciudadano. A la llegada de Maínez, el candidato abordó el tema de la declinación con la prensa y negó que lo vaya a hacer después de las presiones que recibió para sumarse mejor a la candidata Gálvez. Afirmó que ha tenido una campaña exitosa y que no ha dejado de crecer en todas las encuestas, según dice, por lo que no evalúa la declinación. Dante Delgado, quien es el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, dijo por separado que la campaña de su candidato ha sido creciente e insiste que en este momento las encuestas sitúan a Maínez como segundo lugar de la contienda. Así el ambiente de lo que fue la antesala al tercer y último debate, en el que se abordaron la política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. En otras noticias.
¿Cómo se desenvolvió entonces el tercer y último debate presidencial en México? Como les decía, reinó el ataque y más ganchos al hígado esta vez entre los tres. Se vio a un Jorge Álvarez Maínez que lo mismo tiró a la derecha que a la izquierda, aunque por momentos haciendo segunda a los ataques de Sheinbaum hacia Gálvez. De hecho, en algunas de sus intervenciones, a Maínez nuevamente se le vio desenvolverse con un nivel de debate superior en asuntos económicos y políticos, a diferencia de las otras dos candidatas. A Xóchitl Gálvez se le vio más fogueada, incluso envalentonada, al traer la inercia de la energía de la marcha de la Marea Rosa a la que asistió por la mañana. Lució confiada y dejó ver una estrategia enfocada en golpe tras golpe, solo hacia Sheinbaum, mientras que Sheinbaum, como candidata puntera, buscó evadir otra vez, a toda costa, cualquier señalización por parte de Gálvez, pero no tan enérgica y contundente como en los otros dos debates anteriores. Pero aquí, en este punto, nadie nunca se va a poner de acuerdo. Hay quienes creen que una lo hizo mejor que la otra o viceversa. ¿Quién desperdició su última oportunidad de convencer al electorado? ¿Quién aprovechó para seguir posicionándose? ¿Quién buscó mantenerse? Al final, volvemos a la casilla de inicio y lo que en este podcast se platicó tras el primer debate. Los ciudadanos siguen perdiendo ante formatos que dejan ver muy poco precisamente en lo que más se busca: carácter, personalidad y visión, intercambio de ideas. Los partidos políticos han preferido cuidar a sus candidatos y no permitir encuentros más arriesgados que realmente los cuestionen y que muestren los cómos, que sí aporten un valor a la ciudadanía para definir su voto. La encuesta. A propósito, quisiera preguntarles, ¿ustedes tras este tercer y último debate presidencial en México ya definieron su voto para el 2 de junio? Les voy a dejar esas opciones en la descripción del episodio, si lograron definir su voto después de este último debate, sí, no o si siguen indecisos. Esto es el dato del día. Ahora sí, vayamos a los temas más relevantes que abordaron los candidatos presidenciales durante el tercer y último debate. Comencemos con la política exterior, que caldeó los ánimos, especialmente con el deterioro de los puestos diplomáticos en el extranjero. Gálvez y Maínez coincidieron en recuperar el servicio profesional de carrera del que critican se ha olvidado para privilegiar a funcionarios de gobierno con credibilidad manchada en esos puestos diplomáticos en los que acaban en distintos países. En términos de migración, se habló de poner mayor atención a la frontera sur, de la que Gálvez denunció estar controlada por la delincuencia. Sheinbaum defendió la gestión de la actual administración, señalando que la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador era un orgullo, pero reconoció la necesidad de reformar el Instituto Nacional de Migración tras escuchar el recordatorio de Gálvez por la muerte de 40 personas en un centro migratorio en Ciudad Juárez. Sobre los migrantes, faltó hablar más y de cómo darle la vuelta a la problemática frente a la relación con Estados Unidos. Maínez, por su parte, puso la mira en Sudamérica y ofreció un guiño a Brasil. Dijo que de ganar la presidencia buscaría un acercamiento con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva con objetivos comunes para reforzar la relación con América del Norte. En el tema de inseguridad y crimen organizado, se confrontaron los datos. Sheinbaum aseguró que en su jefatura de gobierno y en el sexenio del presidente López Obrador empezaron a disminuir delitos como el homicidio, pero pues bueno, se sabía que Sheinbaum se iba a respaldar en su gestión como jefa de gobierno en Ciudad de México. Luego, Gálvez y Maínez citaron cifras, por supuesto, que apuntaban a lo contrario. Por cierto, a propósito de que el debate tuvo lugar en una locación bastante sensible en la memoria histórica de los mexicanos, por ser donde ocurrió la matanza y represión de estudiantes en 1968 bajo un gobierno priista, Sheinbaum aprovechó para hacer el apunte. Sin embargo, dejó ver un contraste entre sus propias ideas, quien hoy está a favor de continuar con la militarización que ha llevado el presidente López Obrador en el país. Otro punto que dividió posturas fue el de los diputados que llegan al Congreso mediante el principio de representación proporcional, por el cual se elige a 200 de los 500 legisladores de la Cámara de Diputados y que también son conocidos como plurinominales, los pluris. Esto ante una pregunta formulada por Sheinbaum en el último bloque del debate sobre si estarían a favor de eliminar esos puestos. Gálvez dijo que le gustaría reducir a 400 el número de diputados, pero no con un gobierno tan autoritario como el actual, así dijo. Mientras Maínez coincidió con reducir en 100 el número de legisladores, pero con una mejor división que evite alianzas entre partidos para formar mayorías artificiales, así les llamó. Sheinbaum respondió a su propia pregunta diciendo que buscaría la eliminación total de los plurinominales, haciendo eco de una de las iniciativas de reforma constitucional también presentadas por el presidente López Obrador, quien busca suprimir las candidaturas de representación proporcional para entonces tener solamente 300 legisladores en la Cámara de Diputados y 64 en
en el Senado de la República. Un tema también con sus matices, dado que esos pluris, con todo y que tienen una connotación negativa entre los mexicanos, al final aportaron a la democracia que hoy existe en el país. Es la vía para que las minorías crezcan. El último sorbo. En este tercer debate también hubo uno que otro momento bochornoso. Uno de ellos cuando se tocó el tema de la religión, considerando que México es un estado laico. La Virgen de Guadalupe, una figura sagrada para más del 70% de los mexicanos que profesan la religión católica, se apareció, pero para ser objeto de juicio ante el cuestionamiento de la fe de una de las candidatas. Xóchitl Gálvez no perdió la oportunidad de recordar la visita que ambas tuvieron al Vaticano y acusó a Sheinbaum de usar la fe de los mexicanos católicos con oportunismo político al utilizar una falda que traía estampada una Virgen de Guadalupe. Sheinbaum prefirió delegar a su equipo la respuesta para este lunes. Eso es lo que dijo. También Gálvez señaló la reacción de Sheinbaum hacia el movimiento feminista y el uso de gases lacrimógenos para contenerlas en las marchas. En respuesta, Sheinbaum buscó entre sus materiales para sacar una foto de Gálvez gaseando a policías pero con un sanitizador. Y en otro momento no tan bochornoso, pero sí clave para la discusión nacional, es la acusación de Gálvez respecto a que Mario Delgado, el presidente de Morena, que es el partido de López Obrador, está siendo investigado por autoridades estadounidenses por sus vínculos con la venta de combustible ilegal, que en México ya sabemos que es conocido como huachicol. Así se desenvolvió el tercer y último debate presidencial en México. La recta final de las campañas presidenciales ahora sí da inicio oficialmente, dejando a los candidatos una última oportunidad antes del 2 de junio para convencer al electorado en los cierres de campaña que ya van a tener lugar la próxima semana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.